Saludos. En esta ocasión veremos una de las partes más importantes en lo que es el almacenamiento, que es la recolección de pedidos o order picking, como se le conoce en inglés. Esta forma de order picking ha tomado principal relevancia últimamente en los negocios que antes se dedicaban solamente a pedidos, a ventas en el lugar, y que hoy por la pandemia han establecido sitios de e-commerce, de comercio electrónico, en el cual las personas hacen los pedidos en línea y la misma gente del lugar tiene que recolectar los pedidos y ya sea tenérselo al cliente cuando llegue solamente a recogerlos, o simplemente que se lo entregan ya a domicilio. Un ejemplo aquí en el país, así como muchas empresas, es superselectos.com. Superselectos es una tienda ya de varios años y con muchos establecimientos a nivel nacional, donde también ha abierto ese canal en línea. Y de hecho es fácil crear la cuenta, ver lo que uno quiere y hacer el pedido. Generalmente te lo entregan en 12 horas, 6 horas o al día siguiente. Así como Superselectos, también hay varias otras empresas de diferentes áreas. Por ejemplo, Vidri, que también tiene este sector, ¿cómo se llama? Ese comercio electrónico, eh, donde uno puede seleccionar los ítems que quiera y al final paga el carretilla. Primero elige la sucursal y luego el carrito. Otro ejemplo de otro lugar que vende en línea es, por ejemplo, Premium Center, por decir algo. Ajá. Entonces, ahí eh, se loquea, se crea el cliente y ve qué ropa quiere, o en Simán. De hecho, hoy casi todas las empresas tienen eso, que es pedido en línea. Pero si nos preguntamos cómo esas empresas recolectan los pedidos, ¿será que lo hacen de una manera eficiente? Acompáñeme primero a ver los diferentes tipos de recolección que puedan haber. Aunque todo depende, como dice la canción, depende. Primero, de cuántos pedidos se hacen. Número uno. Número dos, depende de qué tan grandes sean esos pedidos, el volumen de cada pedido. Y tercero, de la variedad de los pedidos. Por ejemplo, en un Super Selectos hay una variedad de stocks, de SKU, de productos. Pero hay otras bodegas que quizás solamente tengan 1, 2, 3 o 4 o 5 productos, bien poquitos. Y también depende del tamaño de la bodega. No vamos a comparar la bodega de Amazon, que mide 5 canchas de fútbol, a una tiendita de un Super Selectos o a una tiendita de la despensa de la UCA. Okay. Entonces, teniendo en cuenta esos factores que me determinan cuál es el método que yo tengo que hacer, primero veamos qué es picking, qué es recolectar pedidos. Los clientes piden, ya sea en línea o en los lugares, se te procesan las órdenes. Se realiza el documento de picking y ahí se ocupa diferentes RPs. ¿Okay? Ahí puede ser que todas las órdenes al final del día se procesan como una y luego se separan por órdenes, o puede ser de que orden que llega, orden que se procesa para hacer el picking y se despacha. Eso depende de las políticas y del equipo que se tenga en la empresa. Claro, si yo proceso una orden nomás llegue, va a ser más costoso porque yo tengo que tener personal todo el tiempo. Pero si yo ya tengo un tiempo exclusivo para procesar todas las órdenes, ya eso me reduce los costos, por decir algo. En el documento de picking
te da soporte, por ejemplo, qué es lo que quieren los clientes, qué es lo que compró, el inventario, allí se ve con el SKU, se pueden calendarizar envíos. De hecho, las empresas que antes mencioné te dan la opción en qué momento tú vas a retirar el pedido o en qué día tú quieres que te llegue. Y se preparan los documentos, más que todo las facturas. Okay. Aquí espero que haya visto antes el cómo es que factura, cómo es que son las bodegas de Amazon, por decir algo, o en el video de Luisito Comunica, cómo es que lo hace con el Huawei. ¿Va? Es prácticamente parecido, solamente que ellos ocupan tecnología más de punta. Okay. Entonces, recordemos que antes en el almacén, en otras áreas, se recibió y se almacenó. Entonces, primero, estas órdenes no pueden avanzar sin antes, si antes que el sistema te diga que hay producto en stock. Porque hay muchas empresas que te facturan, pero no tiene el producto. Y ese es un grave problema de la cadena de suministros y de la empresa, más que cuando tú llegues y te dicen, mira, ya no lo tenemos, entonces ¿por qué me lo cobró? Te preguntan. Entonces, de hecho, las empresas tienen que tener un sistema en donde solamente se compre lo que se tiene, o por lo menos te diga, va a venir en 5 días o en 10 días. Entonces, una vez sabiendo que yo tengo lo que mis clientes piden, yo voy a los estantes a recolectar los pedidos de los clientes, los empacos y los envío. Okay. Pero esta operación de picking puede ocasionar bastantes dolores de cabeza, especialmente si los que hacen el picking no lo hacen de la mejor forma. Es decir, que no recolectan todo lo que el cliente pidió o se equivocan de los productos. Y luego vienen otros costos ocasionados como que el cliente los devuelve, etcétera. Okay. Entonces, picking es seleccionar el ítem correcto en la cantidad correcta para satisfacer las necesidades de los clientes. Veamos cuáles son los niveles de operación en los pickings. Primero, el general es recolectar por pallets. Recordemos que esa es la unidad de carga estándar en la mayoría de empresas. De hecho, los montecargas te manejan por pallets. Y esa sería como la forma más óptima de que los clientes te pidan productos enteros, el pallet completo. Y ya con eso se reduce bastantes costos en la recolección. Pero puede ser por capas. Por capas, por ejemplo, veamos un pallet de latas de gaseosas que pueda tener, por ejemplo, unas 20 capas o unas 15 capas. Entonces son como clientes más grandes que te piden una capa completa. Pero pueden haber clientes minoristas que te pidan quizás solamente el paquete de 24 latas, que es el case. Y más pequeño sería, más que todo eso, se da en el súper, donde no te compren ni siquiera el paquete, solamente te compren una lata. Entonces, ese sería split case o broken case, ítems individuales. Y el case sería ya el paquete 24. Entonces, primero hay que ver en qué tanto es lo que te piden. Dependiendo de lo que te piden, así es el equipo que tú vas a manejar. Por ejemplo, si es el pallet picking, tú vas a manejar simplemente por pallet en el montacarga y vas a entregar rápidamente en la zona de embarque. O por ejemplo, si es ¿cómo se llama? Por capas, cabal, solo tomas una capa. O si es broken case, en este caso, o si ya se selecciona un ítem. Hay que tener mucho cuidado de cómo son los pedidos. Por ejemplo, en Amazon te piden en ítem. No, perdón, en Super Selecto es por ítem. En cambio, en el Walmart, ahí sería más que todo, sería quizás por capas,
te pueden comprar la caja completa, donde ya te compran productos más grandes. O inclusive hay gente que te compra, que va con todo el pallet de gaseosas en el PriceMart. Entonces, allí depende de cómo son tus clientes y cómo te piden. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el picking. Otro concepto importante es el SKU. SKU es un acrónimo en inglés de Stock Keeping Unit o unidad de almacenamiento, que es el número o cadena de caracteres alfanumérico que identifica de manera única puede ser un producto. Por esta razón generalmente se llaman números de partes o números de productos e identificadores de productos. Entonces, cada serie te identifica, por ejemplo, diámetro, formas, longitud, acabado, medida, tipo, así. Por ejemplo, aquí podemos pensar que es el mismo producto, pero no. Tienen color diferentes, por lo tanto, cada uno tendría SKU diferente. Otros conceptos básicos es la línea, un requerimiento para un SKU definido en un orden de picking, o más que todo el código. La orden sería el requerimiento de los clientes tal cual como está especificado en el documento de picking. También, claro, ahí yo puedo unificar órdenes, por ejemplo, que diferentes clientes lo hagan diferentes órdenes en distintos tiempos y luego lo recolecten, puede ser. O que una orden se divida, pero eso es bien raro. También las líneas de ítems por pedidos, es decir, cuántas órdenes se recogen a la vez. Eso es otra pregunta que hay que hacerse. Por ejemplo, en el Super Selectos, si la cajera que hace eso de línea solamente va pedido por pedido o recolecta varios pedidos y hace la vuelta del super de una sola vez. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Los periodos por turno, es decir, cuántos periodos de programación de órdenes hay en un turno de 8 horas. Los recolectores por orden, cuántas personas pueden trabajar en una orden. Entonces esas son las preguntas que hay que hacerse. Teniendo en cuenta esas preguntas y otros factores, como les dije, qué tan grandes son los pedidos, cuántos son los pedidos que llegan al día, así vas, y qué tan grande es la bodega, así va a ser el pedido, el método que yo voy a implementar. Veamos el primero, que es el pedido discreto. Este es el más básico, donde un recolector solamente tiene una orden a la vez y una línea de productos a la vez. Es decir, que va línea por línea. Y una persona recolecta toda la orden, solamente maneja una hoja de picking, reduciendo los errores de omisión, solo una hoja de picking, y ese es el método más sencillo de recolección basada en papel. Pero es el menos productivo, con el mayor tiempo de viaje de recolector, y de hecho es el que más tiempo se tarda en recolectar pedido por pedido, y un solo periodo de programación de órdenes en un turno. Pensémonos en el ejemplo del Super Selectos. Por ejemplo, llega una orden de un cliente, entonces viene el recolector y va pasillo por pasillo dándole vuelta a todo el super, o ya sabe en qué pasillo están los productos. De hecho, esa gente ya tiene bastante experiencia, ya saben qué ítem está cada pasillo, en qué pasillo está cada ítem. Entonces ya va en los pasillos que tiene que ir y recolecta la orden. Pero como les dije, ese es el más sencillo, pero el menos eficiente. Pero podría ser eficiente para lugares pequeños, por ejemplo una tiendita pequeña, y donde no entran tantas órdenes. Okay. Entonces ahí podemos ver el layout de cómo hace el picking. Un picking va pedido por pedido a través de toda la bodega. Okay. Y aquí por ejemplo podemos ver
como hace la persona, recogiendo ítem X, XY y ítem Z. Y luego regresa a la caja, por decirlo así. Los procedimientos de recolección de pedidos, aquí usted puede ver un video de Walmart, cómo es que se hace por pedidos discretos. Solamente aquí, en este caso, sí ya son pedidos bien grandes. ¿Okay? Ahí le dejo para que usted lo pueda ver. ¿Okay? Luego, veamos el siguiente método, el de zonas. En este, si lo comparamos con el anterior, un mismo recolector tenía que andar por todos los pasillos, pero hoy digamos, mire, y si tenemos más recolectores y tenemos mayor cantidad de pedidos, ¿cómo sería una forma más fácil de optimizar? Y usted puede pensar, pongamos un recolector en cada zona. Por ejemplo, recolector A en los pasillos 1, 2 y 3. Recolector 2, 4, 5, 6. O por decir, el recolector 3 en la zona de carnes y lácteos. Entonces, lo que se hace es que las órdenes se dividen en cada persona y cada persona recolecta los ítems que le pertenecen a cada zona. Okay. Y cada trabajador trabaja solo en una orden a la vez. Por ejemplo, o llega a orden A, en eso trabajan el recolector 1, el 3, el 5, por decir algo. Cada recolector recolecta los ítems, va al que los unifica y los empaca. Así de sencillo. ¿Okay? Pero solo hay un periodo de programación de órdenes por turno. Es decir, que en cierto horario es que se va a hacer. No es que se va a hacer todo el día. Y aquí le dejo cómo se hace el picking por zonas para que usted lo vea. El de batch es un poco más optimizado al anterior. Okay. Un recolector ocupa en una sola orden la preparación de varios pedidos. Es decir, que es básicamente el primer método, el método discreto, solamente que hoy el picker ya no solamente lleva una orden a la vez, sino recolecta varias. Pero siempre tiene que dar la vuelta en todos los pasillos donde haya ciertos ítems. ¿Cuál es el problema de eso? Sí, es cierto, se optimiza la eficacia porque el picker solamente hace una vuelta en todo el súper. Pero el problema puede ser de que si no se tiene un buen orden de trabajo, se puede dejar algún ítem que se haya olvidado, más que todo si no se ocupa buena tecnología. Puede haber varios errores de picking y más que todo si hay varias líneas, sí puede haber como varios errores. Pero es bastante eficaz cuando los pedidos son poquitos. Por ejemplo, que te piden una caja o te piden solo una lata de Coca-Cola. El basic picking o el item picking. Es decir, que los pedidos son pequeños. El queue picking es similar al picking discreto, porque un recolector trabaja en una orden por orden. Perdón, recolecta orden por orden. Pero la diferencia es que un grupo selecto de órdenes están programadas para ser recogidas en un periodo específico. Y pueden programarse para recogerse en horas específicas del día. Aquí más que todo se ahorra, por decir algo, hoy solamente vamos a recolectar los pedidos internacionales o los pedidos que tengan solamente esa clase de productos. Por decir algo, se recolecta y se despacha. Y pueden haber diferentes pedidos de programación. Claro, es un poco tardado también. Y tenemos los híbridos, en los cuales se mezcla las ventajas de cada uno de los métodos independientes y se hace de una forma más óptima. Por ejemplo, el zona batch picking. En este caso, cada recolector
se asigna a una zona y recoge lotes que contienen una parte de uno o más pedidos, es decir, que trabajan más de un pedido a la vez. Se consolida y se envía. El zona way picking, cada recolector se asigna a una zona, pero recoge todas las líneas de todas las órdenes que estén en su zona, una orden a la vez, va orden por orden. ¿Okay? Y este es como el más complejo, el zona batch way picking, en el cual cada recolector se asigna a una zona, recoge todas las líneas de todas las órdenes que estén en su zona, recogiendo más de una orden a la vez, pero hay múltiples periodos de planificación en cada turno. Por ejemplo, por la mañana todo lo que es O1 y O2, y por la tarde todo lo que es en la zona O3. Es decir, que están clasificados las zonas por horario. Okay. Aquí le dejo este video donde se muestra tecnología y cómo se ocupa un método híbrido, para que usted lo vea más adelante. Ahí le dejo la diapositiva para que la pueda ver. Okay. Y este es un resumen de cada uno de los métodos. Pasemos a otra parte importante. ¿Cuáles son los estantes que yo necesito para hacer que mi picking sea el más eficiente posible? Puedo tener estantería metálica. De hecho, ese es el más común que vemos en los súperes, en las ferreterías, donde hay estantes. Y cada línea tiene su familia de productos, ¿no? Por ejemplo, la de los tornillos, las llaves, las luces, lo que es de baño. Entonces, en este caso se conoce como almacenamiento estático, porque el producto no se mueve de ahí. La inversión es baja, pero sí tengo altos costos, más que todo para movimentar el pedido. Es decir, que sí tengo que contratar bastantes recolectores. Y los anaqueles se usan cuando las dimensiones de los SKU son pequeñas, no son para cajas grandotas. ¿Okay? Y se recomienda ese tipo de estantes para artículos de baja popularidad. ¿Okay? Ahí podemos tener un par de ejemplos. ¿Okay? En cambio, el dinámico se da cuando el producto se mueve por gravedad, cuando se lo permite. Por ejemplo, a graneles, almacenes, donde colocamos arriba como si fuese un silo. Entonces colocamos el producto que entra arriba y a medida se consume va bajando. ¿Okay? Disminuye las distancias recorridas para acceder a los ítems y le permite al usuario un acceso rápido a ítems que deben estar en posiciones específicas. Eso más que todo los anaqueles también, si se hace con pallets, van como una especie de autoservicio, ¿va? Donde el primero que entra es el primero que sale. Y aquí vemos ese tipo de anaqueles con rodillo, donde las cajas se deslizan. ¿Okay? Arriba nosotros la colocamos y la recolectamos abajo. Ese es también un buen, una buena modalidad. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo es la dirección de flujo. Aquí, en la parte izquierda, cargamos. Y aquí por gravedad, usted puede ver que las cajas se van deslizando. Entonces, en la parte de la derecha es que nosotros descargamos. ¿Okay? También puede ser recolección a pallets. Esas son las famosas yales, donde llevamos una pallet. Okay. Aquí hay que considerar de que si es cierto, mis productos se mueven por pallets, la unidad de carga es un pallet, pero no pesa mucho, no requiere un esfuerzo demasiado grande para mi trabajador, porque si ya pesaría demasiado este producto, ahí sí necesitaría un montacarga. En cambio, con esto el trabajador lo puede movimentar fácilmente y me ahorro el costo de un montacarga. ¿Okay? Y todo lo que implica el mantenimiento. Ya el recolección a carretilla, se da más que todo para ítems pequeños y cada caja
puedes, puede ser un pedido distinto. Entonces, ese es el método de recolección a carretilla. Veamos el de banda transportadora. Este se da más que todo cuando se hace por zonas. Por ejemplo, cada recolector trabaja con un pedido, va buscando los ítems, lo pone en la banda transportadora y se va a un solo lugar donde sea el picking. Entonces ahí es que ya lo separan por pedidos. ¿Okay? Recolección con hombre a bordo se da cuando se tiene un montacarga que puede subir y bajar y que el almacén tiene bastante espacio vertical. Entonces ahí va el hombre buscando ítem por ítem. Claro, ahí se utiliza bastante la tecnología. Ya se sabe en qué ítem, perdón, en qué estante está cada ítem que se busca. Tenemos otras modalidades, por ejemplo un carrusel horizontal vertical, recuperación vertical. Aquí están los videos, les invito a que lo vean, y hay tecnología que se ocupa, por ejemplo radiofrecuencia, por luz, etcétera. Entonces aquí veamos un video donde se ocupan distintos métodos para recolectar pedidos. ¿Okay? Ahí usted puede ver y le agradezco por su atención. Estas diapositivas las fueron basadas a través del libro de Facilities Planning de Tompkins. Muchas gracias.